la idea de este curso es pues revisar algunas problemáticas y temáticas sobre el mundo moderno, sobre el mundo actual. Especialmente nos hemos centrado en el siglo XX y pues la propuesta es aprovechar el cine, ¿no?, como un producto, como una creación contemporánea, una creación de finales del siglo XIX y principios del XX, que pues ha tenido una gran repercusión social y cultural, artística en nuestra época, ¿no? Y podemos, digamos, la idea es no solo centrarnos, como muchas veces hacemos en los cursos, en los textos, sino ver otro tipo de contenidos, otro tipo de formas de representación del mundo, ¿no? Las imágenes, la fotografía, el cine, el arte, y ver también pues qué nos dicen esas formas de representación sobre nosotros mismos, sobre la condición humana, sobre el conocimiento, sobre la forma de ver el mundo. Es un evento significativo porque es la primera vez que estamos reunidos, por lo menos, bueno, la mayoría de Cinematosfera, ¿no? La mayoría de la comunidad de Cinematosfera. Los profesores, bueno, los estudiantes de Emiliano, pues no nos conocen en persona, a mí, que soy Gabriela Aguilar, a Juan Antonio Laviada, del plantel San Lorenzo Tezonco también, a Ricardo Laviada, del plantel del Valle. Entonces, pues es una posibilidad también de reconocernos. Bueno, a mí me gustaría agradecer especialmente a Fabián Hoffman, que, pues bueno, que nos invitó prácticamente también a estar aquí, a poder disfrutar de este espacio. Y bueno, es una película del 2010, una producción argentina, mexicana, uruguaya. Y bueno, pues también en Cinematosfera se envió un poco como quién es Fabián Hoffman, ¿no? ¿Con quién estamos aquí? ¿Quién es el que nos invita a través de su película a mirar su forma de percibir el mundo, su forma de percibir los sucesos que ocurren en el mundo contemporáneo y especialmente los sucesos de la dictadura argentina durante la época de los 70 y que se extiende hasta los 80, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. La película plantea la visión de un adolescente sobre un tema que le toca al personaje muy de cerca, que es la desaparición de un hermano. La desaparición es un método utilizado, digamos, desde el nazismo para eliminar a gente, personas y organizaciones que están en contra de un determinado régimen. En este caso es la dictadura que se instaló en la Argentina en el año 1976. En realidad en Argentina desde los años 50 del siglo pasado ha habido una serie de dictaduras, de golpes de Estado generados generalmente desde el ejército y desde la armada, que responden generalmente a intereses económicos y también, por supuesto, intereses políticos y de sector, ¿no? De un sector que, por supuesto, quiere dominar al otro sector. Hubo intermitencias de golpes de Estado con algunos periodos semidemocráticos porque después de un determinado golpe siempre hubo un llamado a elecciones sectorizado, o sea, digamos, no se podía presentar cierto grupo político a las elecciones. Entonces, de alguna manera, siempre ganaba un sector que tenía cierta afinidad con el poder en turno. Esto generó durante 20-30 años mucha violencia, hasta que, en los años 70,
surgen varios grupos armados, digamos, que responden de alguna forma a la violencia política que está generada desde el poder. Por supuesto, la violencia armada hoy en día es muy difícil de aceptarla, es muy difícil de hablar a favor de ella, pero si revisamos el contexto histórico de ese momento, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, inclusive en Europa después del 68, del Mayo francés, es un movimiento social que responde a, como lo dije antes, a una violencia política generada desde el poder. Entonces, volviendo a la Argentina o a Latinoamérica, porque estos, de alguna manera, regímenes autoritarios se instalaron no solo en Argentina, sino también en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, con Pinochet, que es, digamos, lo más renombrado, además del caso argentino. Y bueno, y si revisamos la historia mexicana, de alguna manera encubierta aquí en México, quizás con más inteligencia, pasó algo similar, no igual, sino similar. Regresando a la Argentina, surgieron dos grupos armados, uno llamado Montoneros y otro llamado ERP, que son las siglas del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se plantearon luchar contra este poder instalado durante más de 2 décadas. Entonces estos grupos armados de alguna manera reivindicaron una lucha popular, una acción popular en diferentes ámbitos. Había un ámbito en las escuelas, en las prepas, había un ámbito en los barrios, había un ámbito en las fábricas y había un ámbito militar, ¿no? Eran grupos que de alguna manera se conformaron social, política y militarmente para combatir a estos regímenes. La película lo que digamos, trata de mostrar es una mirada adolescente a este conflicto, a esta situación social, política y familiar, porque no olvidemos que cada uno de esos 30.000 desaparecidos tiene una vida, unos sentimientos, una forma de ver el mundo. A partir de la mirada de un adolescente que desaparece, al cual desaparece su hermano, lo que le va sucediendo y va sintiendo y va elaborando a partir de todo lo que le pasa a él, a su familia y a su hermano. Yo tengo un hermano desaparecido en los años 70 y de alguna manera el corazón de cada una de las secuencias que muestra la película sucedió en la realidad y ciertas cosas son necesariamente modificadas para construir una ficción cinematográfica. Una cosa es la vida, la realidad, y otra cosa es un relato
ficcional que tiene que funcionar, que tiene ciertas reglas, pero esencialmente lo esencial de cada una de las secuencias sí sucedió en la realidad.